hermanos a este espacio de reflexión. Hoy vamos a escuchar al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, el primer anuncio de Jesús de Nazaret. Pues vamos a disponernos para dejarnos llevar por esta hermosa palabra y que el Señor nos vaya guiando en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del evangelista San Lucas. Jesús volvió a Galilea llevado por la fuerza del Espíritu, y su fama se divulgó por toda esa región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era elogiado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el volumen de Isaías, el profeta, y al desenrollarlo, encontró el texto donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Cuando enrolló el volumen, lo entregó al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban con atención y comenzó a decirles: Esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Todos se mostraban de acuerdo con esto y estaban asombrados por las palabras favorables que él decía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Y en esta semana hemos celebrado el domingo de manera litúrgica la Epifanía del Señor, la manifestación a los pueblos, no solamente al pueblo de Israel, sino también a los pueblos paganos, que vienen representados por esos hombres sabios de Oriente. Pues Jesús va a manifestarse y ahora se manifiesta llevado, dice el texto, por el Espíritu. Se manifiesta como aquel que le viene a dar pleno cumplimiento a la labor del Padre entre nosotros, a la labor de la salvación. Viene a dar pleno cumplimiento a la promesa hecha por Dios allá en el jardín, en el Edén, cuando promete un Salvador. Fue llevado por el Espíritu. El Espíritu de Dios actúa siempre en la vida de Jesús. El Espíritu del Señor anima la vida de Jesús, lo mueve, lo conduce. Pues también, hermanos, nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo en la confirmación. Y debemos dejarnos guiar por ese Espíritu de Dios, que siempre es un Espíritu liberador, es un Espíritu que nos saca de las tinieblas a la luz. Es un espíritu que nos lleva de la tristeza a la alegría. Es un espíritu que nos da fuerzas en medio de la debilidad. Es el espíritu que nos motiva en la fe, nos anima en la fe cuando estamos como incrédulos. Es el espíritu que nos da la vida eterna cuando estamos muertos. Es el Espíritu Santo el que anima la vida de la iglesia, el que puede animar tu propia vida, para que no te quedes encerrado en tu egoísmo, sino que con el espíritu del amor puedas llevar esa salvación también a los demás. Es el Espíritu de Dios por el que debemos dejarnos guiar, como Jesús. Recordemos que el Espíritu Santo actúa en la encarnación, actúa moviendo a Jesús, animándolo, conduciéndolo, lo lleva al desierto después del bautismo. Es el Espíritu el que se posa sobre él y se escucha la voz del Padre. Es el Espíritu de Dios. Hermanos, no podemos quedar indiferentes ante la manifestación de Jesús entre nosotros. No podemos quedarnos indiferentes. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de movernos
animados por el don del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de poder llevar también a aquellos hermanos más necesitados un mensaje de salvación, pero también importante será que no nos quedemos con lo que el Señor nos da. Fíjense que un cristiano que se encierra en sí mismo no muestra esa capacidad de amar que Dios le dio. También la primera lectura de hoy del Evangelio de la carta de San Juan nos dirá que el amor de Dios consiste en que Él nos ha amado primero, y que aquellos que aman a Dios pero odian a su hermano. Bienvenidos, hermanos, a este espacio de reflexión. Hoy vamos a escuchar al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, el primer anuncio de Jesús de Nazaret. Pues vamos a disponernos para dejarnos llevar por esta hermosa palabra y que el Señor nos vaya guiando en nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del evangelista San Lucas. Jesús volvió a Galilea llevado por la fuerza del Espíritu, y su fama se divulgó por toda esa región. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era elogiado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso de pie para hacer la lectura. Le entregaron el volumen de Isaías, el profeta, y al desenrollarlo encontró el texto donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Cuando enrolló el volumen, lo entregó al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga lo miraban con atención y comenzó a decirles: Esta lectura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Todos se mostraban de acuerdo con esto y estaban asombrados por las palabras favorables que él decía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Y en esta semana hemos celebrado el domingo de manera litúrgica la Epifanía del Señor, la manifestación a los pueblos, no solamente al pueblo de Israel, sino también a los pueblos paganos, que vienen representados por esos hombres sabios de Oriente. Pues Jesús va a manifestarse, y ahora se manifiesta llevado, dice el texto, por el Espíritu. Se manifiesta como aquel que le viene a dar pleno cumplimiento a la labor del Padre entre nosotros, a la labor de la salvación. Viene a dar pleno cumplimiento a la promesa hecha por Dios allá en el jardín, en el Edén, cuando promete un Salvador. Fue llevado por el Espíritu. El Espíritu de Dios actúa siempre en la vida de Jesús. El Espíritu del Señor anima la vida de Jesús, lo mueve, lo conduce. Pues también, hermanos, nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo en la confirmación, y debemos dejarnos guiar por ese Espíritu de Dios, que siempre es un Espíritu liberador, es un Espíritu que nos saca de las tinieblas a la luz. Es un Espíritu que nos lleva de la tristeza a la alegría. Es un Espíritu que nos da fuerzas en medio de la debilidad. Es el Espíritu que nos motiva en la fe, nos anima en la fe cuando estamos como incrédulos. Es el Espíritu que nos da la vida eterna, cuando estamos muertos. Es el Espíritu Santo el que anima la vida de la iglesia, el que puede animar tu propia vida, para que no te quedes encerrado en tu egoísmo, sino que con el Espíritu del amor puedas llevar esa salvación también a los demás.
Es el Espíritu de Dios por el que debemos dejarnos guiar, como Jesús. Recordemos que el Espíritu Santo actúa en la encarnación, actúa moviendo a Jesús, animándolo, conduciéndolo, lo lleva al desierto después del bautismo. Es el Espíritu el que se posa sobre él y se escucha la voz del Padre. Es el Espíritu de Dios. Hermanos, no podemos quedar indiferentes ante la manifestación de Jesús entre nosotros. No podemos quedarnos indiferentes. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de movernos, animados por el don del Espíritu Santo. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de poder llevar también a aquellos hermanos más necesitados un mensaje de salvación, pero también importante será que no nos quedemos con lo que el Señor nos da. Fíjense que un cristiano que se encierra en sí mismo no muestra esa capacidad de amar que Dios le dio. También la primera lectura de hoy del Evangelio de la carta de San Juan nos dirá que el amor de Dios consiste en que Él nos ha amado primero, y que aquellos que aman a Dios pero odian a su hermano son mentirosos. La fe se manifiesta en la ayuda, cuando le tiendes la mano a un hermano. La fe se manifiesta en expresiones de amor. Pues por eso, hermanos, también nosotros que hemos recibido el don del Espíritu Santo, no podemos quedarnos pasivos, sino que tenemos que movernos y dejarnos llevar por la luz del Espíritu de Dios. Vamos a disponer nuestra vida para recibir al Señor en nuestro corazón, Él que se ha manifestado, pues también ahora quiere que nosotros lo manifestemos con nuestras acciones. Vamos a ponernos bajo la protección de nuestra Madre Santísima. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un buen día.